Como habíamos mencionado, el edema y la inmovilización pueden generar adherencias tendinosas que después pueden limitar nuestro rango articular. Por lo tanto, es súper importante realizar deslizamientos tendinosos para mejorar la excursión tendínea. En este cuadro podemos ver cómo es la excursión tendínea de los dedos con la muñeca en posición neutra y con la muñeca en posición de extensión o de flexión. Y podemos ver la gran diferencia que genera mover la muñeca para el deslizamiento tendinoso. Entonces podemos realizar distintos tipos de movilidad, tratando de realizar primero un movimiento de garra, ejercicios combinados de garra y puño, ejercicios solo de puño, ejercicios de puño recto y obviamente este movimiento combinado, ¿no es cierto? De efecto tenodesis, donde tenemos una gran excursión tendinosa. Cuando ya se ha hecho el retiro de puntos y la herida está bien cerrada, podemos empezar a hacer el manejo de cicatriz mediante distintas técnicas. En general se realizan eh, distintos tipos de masajes para evitar la adherencia de la cicatriz a planos más profundos. Podemos utilizar estas bombas de succión que generan un vacío, donde podemos hacer una succión de la cicatriz también con el mismo objetivo. También utilizamos distintos tipos de compresiones para evitar cicatrices hipertróficas, obviamente cuidar la cicatriz del sol y en pacientes con cicatrices más sintomáticas también utilizamos distintas técnicas para desensibilizar la cicatriz. Bueno, en este paper en el fondo habla un poco a favor de la movilidad precoz. Se sugieren cargas muy livianas que se pueden iniciar desde la segunda semana. La inmovilización no debe permanecer más de 2 semanas. El rango de movilidad también se recomienda empezar a realizarlo a partir de las 2 semanas con un nivel de evidencia tipo 1. ¿Qué ejercicios podemos hacer de movilidad precoz? Bueno, podemos empezar a hacer movilidad de flexo-extensión, movilidad de radialización-iniciación, movilidad de pronosupinación, siempre movimientos libres, sin resistencia, en rangos no dolorosos. Bueno, en esta revisión sistemática y metaanálisis también se evalúa cómo afecta la movilización temprana y cómo esta puede beneficiar la rehabilitación de la fractura de extremo distal de radio. A modo de conclusiones, en el fondo la movilización temprana muestra resultados clínicos que son significativamente mejor en evaluaciones como el DASH, el PRWE, la fuerza de puño y los rangos en las fases iniciales hasta las 24 semanas. ¿Ya? Sin embargo, esta revisión mostró que en general, desde las 24 semanas y más en largo plazo, estos valores tienden a igualarse entre los pacientes que realizan movilización temprana versus los que no. ¿Ya? Ahora, también hay que considerar que las tasas de complicaciones como aflojamientos o refracturas son mayores en la movilidad precoz. Por lo tanto, es importante que hagamos una movilidad precoz para que sea una movilidad segura. Y este paper también se cuestiona si estas tasas de complicaciones tienen que ver quizás por el tipo de fractura o el grado de osteoporosis de los pacientes. Y esto lo deja abierto un poco para que podamos realizar más investigación al respecto. Por lo tanto, sí se recomienda realizar movilidad precoz, pero también hay que ser muy cuidadoso de cómo realizamos esa movilidad precoz, y se ha visto que el movimiento lanzador de dardos, como lo vimos en la clase de evaluación, es un movimiento que es súper favorable para
las fracturas de extremo distal de radio, dado que es un movimiento que es funcional, que mantiene la representación cortical de los movimientos de la muñeca y que se realiza en la articulación mediocarpiana y no tanto en la radiocarpiana. Por lo tanto, se recomienda realizarlo tempranamente. Otro tipo de intervención que podemos hacer en una rehabilitación temprana es la imaginería motora graduada, con el objetivo obviamente de mantener la representación cortical de la muñeca y de la mano luego de la inmovilización. Entonces, en general podemos utilizar esta imaginería graduada que parte con el reconocimiento de la lateralidad, luego con una etapa de imaginería motora y finalmente con la terapia en espejo. Podemos también empezar a trabajar ejercicios de rango articular, tanto de las articulaciones adyacentes como la articulación misma de la muñeca. Realizamos ejercicios de manera forzada para ganar los últimos rangos de movilidad en aquellos pacientes en que ya tenemos signos de consolidación en la radiografía. Y también podemos utilizar la tabla canadiense, que sabemos que aquí se realiza ejercicios de baja carga, pero a tiempo constante, y eso también ayudaría con el aumento de los rangos articulares. Podemos también realizar ejercicios de control neuromuscular, donde aquí, por ejemplo, podemos ver a una paciente trabajando la pronosupinación y la radialización y ulnarización con un bastón, donde el largo del bastón nos ayuda a generar este brazo de palanca, donde la muñeca tiene que ir controlando el movimiento. En general, priorizamos que sean bajas repeticiones, pero de manera muy lenta y muy controlada. Ya en una etapa donde hay consolidación o si empezamos con el fortalecimiento progresivo, podemos mantener el patrón de dardo, pero ahora con alguna resistencia, podemos ayudarnos de los flex bar para trabajar la flexoextensión, la pronosupinación, también fortalecemos los dedos, en este caso estamos reeducando la pinza con el pulgar. Y con respecto a la propiocepción, nos vamos a detener un poco más en estas diapos, porque la propiocepción en el fondo es un sentido que se pierde muy habitualmente en las fracturas de extremo distal de radio, porque sabemos que en la muñeca tenemos una distribución de mecanorreceptores, tanto en los ligamentos como en el complejo fibrocartílago triangular. En esta imagen podemos ver cómo en color rojo-naranja podemos ver una inervación mucho más pronunciada en mecanorreceptores, mientras que en azul y verde vemos una inervación un poco más limitada, pero aún así tenemos una gran inervación
de mecanorreceptores, por lo tanto la propiocepción se puede ver súper alterada en todas las lesiones de muñeca. Podemos trabajar la propiocepción de manera consciente, de manera inconsciente, ¿verdad? Aquí vemos un esquema de los distintos sentidos de la propiocepción. En general, los sentidos somatosensoriales son apreciaciones conscientes de la propiocepción, mientras que los sentidos neuromusculares reflejan un control inconsciente de la propiocepción articular. Este cuadro yo creo que es un poco lo más importante de la clase. Vamos a hablar un poco de la reeducación propioceptiva. Estos autores proponen distintas etapas o estadios de la rehabilitación propioceptiva, donde partimos desde lo más básico, que es el manejo del dolor y el manejo del edema, hasta lo más avanzado, que ya son estrategias de neuromusculares inconscientes. En general vamos a pasar desde esta rehabilitación básica, eh, después a la conciencia de la propiocepción, donde promovemos el control consciente articular, que podemos hacer, por ejemplo, a través de la terapia en espejo. Después importante la sensación de la posición de la articulación, que también lo habíamos visto en la clase de evaluación, donde le pedimos al paciente que replique cierto ángulo de la muñeca con los ojos cerrados, ¿verdad? Después tenemos la etapa de la kinestesia o el umbral de detección de un movimiento pasivo. Eh, Después tenemos la rehabilitación neuromuscular consciente y finalmente la rehabilitación neuromuscular inconsciente. Les voy a dejar este paper también porque me parece súper importante que lo revisen como una estrategia de intervención en este tipo de pacientes. En este otro paper también podemos evaluar las estrategias de ejercicio, por ejemplo, en primera instancia con el movimiento activo de la muñeca en cadena cerrada, en la imagen del centro una estrategia de control neuromuscular de cadena cerrada también, pero con una pelota y con distintas perturbaciones de esta pelota. En la siguiente foto, una estrategia de control neuromuscular de cadena cerrada con, por ejemplo, flexiones de brazo para etapas un poco más avanzadas. Acá tenemos estrategias de control neuromuscular de cadena abierta con distintos tipos con distintos dispositivos, digo, de perturbación. Los pliométricos, donde hacemos lanzamientos de un balón con distintas posiciones de la muñeca. Bien, se han descrito distintos factores pronósticos, en el fondo con la rehabilitación de la fractura de extremo distal de radio. Obviamente ser mujer de edad avanzada con osteoporosis probablemente no tenga una buena calidad ósea para una buena cicatrización, por lo tanto se puede enlentecer un poco más nuestra rehabilitación. Fracturas de estiloides ulnar asociada también se ha visto que no es tan favorable para el pronóstico. Aquellos pacientes que buscan alguna compensación laboral, nivel socioeconómico o nivel educativo bajo tampoco nos ayuda con el pronóstico de estos pacientes. Se ha visto que en la escala PRWE, en la subescala de dolor que sea mayor a 35 de 50 puntos, se puede tener 8 veces más riesgo de generar dolor crónico que un paciente que no tiene ese puntaje en esta escala. Al mismo tiempo se ha visto que el dolor, el déficit de supinación y el déficit de fuerza de puño tienen una correlación con una autopercepción de discapacidad mucho más alta, evidenciada en el puntaje de DATCH y Quick DATCH. Quise dejarles también este paper que me parece súper importante, que es un análisis cualitativo descriptivo, cuyo objetivo fue describir los componentes del proceso de automanejo desde el punto de vista de los pacientes. Se evaluaron a 31 adultos entre 45 y 72 años, donde se hicieron distintas entrevistas semiestructuradas. Y se fueron viendo los comportamientos
los conocimientos, las creencias, los facilitadores sociales, etcétera, de los pacientes que tuvieron algún tipo de fractura de extremo distal de radio. Y sabemos que para maximizar los resultados luego de la rehabilitación de la fractura de extremo distal de radio es súper importante minimizar la discapacidad a corto plazo y prevenir la cronicidad. Y en ese sentido tenemos que pasar del modelo biomédico al modelo de la autogestión en salud. En el fondo tenemos que promover el compromiso del paciente para maximizar el valor de la atención. Y por eso es súper importante y relevante este estudio, porque nos habla mucho de estas banderas amarillas que pudieran, en el fondo, hacer que nuestra rehabilitación no sea completamente exitosa, ya que nos entorpece un poco la rehabilitación. Así que no tenemos que dejar de lado también evaluar estos aspectos en nuestros pacientes. Y bueno, haciendo un poco esta revisión, me encontré con varios artículos eh, donde la gran conclusión siempre es que existen varias lagunas en temas específicos de la rehabilitación. Aún falta mucha investigación al respecto. En general, toda la evidencia que respalda nuestras intervenciones es insuficiente. En esta última Cochrane también la gran conclusión era que las pruebas disponibles en los ensayos clínicos aleatorios son insuficientes. Así que es súper importante que también como terapeutas que nos dedicamos a la clínica también de alguna manera podamos contribuir a generar más conocimiento que pueda avalar nuestras distintas intervenciones. Acá les dejo la bibliografía. A modo de anexo, también les dejo algunas diapos para que puedan ir revisando algo más de anatomía eh, y de biomecánica, que es súper importante para el manejo de las fracturas de extremo distal de radio o de cualquier patología de